hay problema. ¿Todo bien? Ah, sí. Creo que estaba en proceso de corrección o algo por el estilo. ¿Alguna pregunta sobre eso, por favor? ¿Tienen algo? Lo podemos comentar ahora si quieren. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Yo no tengo problema. Bueno, a ver, ¿qué tengo acá? Acá tengo esto, acá. Bien. Ustedes me dicen si se ve bien la pizarrita, por favor, me comentan eso. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a tratar de cerrar el tema de la integraciones hoy. Así la semana que viene nos dedicamos al tema de las ecuaciones diferenciales que está faltando como para dar un cierre al temario de esta materia, ¿no es cierto? Ustedes hasta ahora estuvieron, un pequeño hasta ahora estuvieron trabajando con, por ejemplo, campos escalares en R a la 2, en donde tenían un campo vectorial, perdón, un campo vectorial en R a la 2, y tienen una función f que tiene, por ejemplo, dos componentes, f1, f2, y tienen en el plano, por decirlo de esa manera, una curva C que es iniciada en algún lugar y terminada en algún lugar, y esa curva C está parametrizada, por así decirlo, ¿no es cierto?, mediante formas paramétricas determinadas, de forma tal de que X es igual a X de t, por ejemplo, y es igual a Y de t, y cada par ordenado de la curva está definido de esta manera, y obviamente t varía desde, habíamos dicho nosotros, t sub 0 hasta un cierto t sub 1, y la integral curvilínea sobre la curva C, que es descrita en un determinado sentido, y yo le asigno una flecha, y le asigno una flecha en el sentido que se me ocurre dibujar, puede ser en cualquiera de los dos sentidos, ¿no es cierto?, de ese campo de vectores F, lo teníamos indicado nosotros de esta manera, en términos simbólicos, y esto formalmente para nosotros no es otra cosa que la integral sobre C del campo F por el vector tangente unitario a la curva de L, y el vector tangente unitario a la curva, concretamente para esta situación, está dado en función de la parametrización que nosotros tenemos, como x', y prima, sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. Esta es esta expresión de vector tangente unitario. Por lo tanto, me imagino que en un par ordenado cualquiera, el campo F admite una forma geométrica de esta naturaleza, y, por ejemplo, el vector tangente unitario admite una forma de esta naturaleza. Esto que está acá está claramente indicado como producto escalar. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de que el producto escalar lo indicábamos con el punto? O también le llamábamos producto punto, ¿no es cierto? Y esto en concreto se va a calcular como la integral sobre C del producto escalar de la componente F1 por la componente F2, multiplicado por x', y prima, dividido x' cuadrado más y' cuadrada, esto está, de L, y esto terminaba por escribirse como la integración sobre la curva C de F1 por x' más F2 por y', estoy haciendo el producto escalar, ¿no es cierto?, que sería la sumatoria del producto de las componentes de igual nombre, dividido x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de L, y la relación que nos ligaba a nosotros de L
con dt era igual, si la recuerdan, a x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de t. Entonces esto era exactamente lo mismo que calcular la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f1 x' más f2 y' más y' cuadrado multiplicado por, eso ya es un producto normal dentro de los reales, ¿no es cierto? Cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada de t, donde este factor y este factor se cancelan, y esto es igual a la integración, y lo escribo ya de acuerdo al convencionalismo que tenemos, entre t sub 0 y t sub 1, de f1, f1x', f1x' más f2 y', de esta manera, dt, y esto es lo que ustedes terminaban por calcular como la integral entre t sub 0 y t sub 1 de f1, fíjense que acá x' de t, x' de t es de x, y' de t es de y esto simplemente lo terminamos por escribir de esta manera, de y, ¿no es cierto? Hasta ahí, eso es a modo de repaso de la técnica constructiva, digamos, que habíamos organizado para poder hacer la cuenta de una integral curvilínea, sin importarnos el significado de esa integral curvilínea, concretamente, sin importarnos lo que significa, y viéndolo en términos abstractos, para una situación en R a la 2, ¿no es cierto? Una posibilidad que existía con todo esto estaba dada en términos de que la integral no se desarrolla sobre una curva abierta, sino que se desarrolla sobre una curva cerrada simple, y la voy a dibujar acá de esta manera, en donde tengo un punto de arranque y un punto de finalización coincidentes, por así decirlo, ¿no es cierto? Estoy diciendo acá x es igual a una x de t, y es igual a una y de t, bajo la misma naturaleza anterior, y estoy viendo de que t sub 1 es el intervalo, la variable t, ¿no es cierto? Entonces, la integral sobre esta curva C, en concreto, la integral sobre esta curva C, recibe en términos simbólicos la indicación que estoy poniendo acá con el redondel que corta al símbolo integral, ¿no? De f diferencial. Y esto que está acá no es otra cosa que lo mismo que la situación anterior, pero en caso de una integral sobre una curva cerrada simple, ¿no es cierto? Este sería un caso general, por así decirlo, y este es un caso particular cuando la curva es cerrada simple. Nosotros habíamos estado analizando la situación de que si f es un gradiente de un campo escalar, o sea, si se da esa situación, ¿no es cierto? Si f es un gradiente de un campo escalar, o sea que si f en términos de función vectorial es igual concretamente a la función la que estoy indicando acá, o sea, una función de dos variables, entonces, si esto es así, la integral sobre un contorno cerrado simple de campo f diferencial L, es decir, la integral sobre un contorno cerrado simple de un gradiente de U diferencial L, así como lo estoy indicando, le voy a poner una flecha acá arriba porque a veces se acostumbra a poner la flecha, es igual a 0. ¿Está bien? Esto es lo que habíamos visto nosotros formalmente. También, si f es un gradiente, la integral sobre una curva C de ese campo de L, donde C es una curva abierta, estoy aclarando, fíjense que no le hice ni un redondelito que está acá, mientras la curva
se empalme el mismo punto de arranque y el mismo punto de salida, esta es la curva C, mientras la curva C1, la curva C2, vamos a decirlo de esta manera, empalman los mismos puntos de arranque y de finalización. Entonces esto significa que la integral sobre la curva C es igual a la integral sobre la curva C1 de L, es igual a la integral sobre la curva C2 de F de L, si es que F es un gradiente, ¿no es cierto? Si F es un gradiente, esto se cumple y eso se interpreta como la independencia del camino de integración. Independencia del camino de integración. Esto es un pequeño repaso. Ahora yo a esta hojita que estoy escribiendo se las voy a pasar a la profe Vivi para que se las comparta, a modo de que les queda a ustedes una especie de resumen o repaso resumido de algunas consideraciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, también hay que recordar, ¿cierto?, de que todo lo dicho hasta ahora también se cumple si estamos en R a la N. Fíjense que hasta acá nosotros estuvimos considerando, o sea, hasta acá hicimos todas consideraciones de estar en R a la 2, ¿cierto? Pero generalizo, o para el caso más simple, es todo esto se cumple exactamente de la misma manera, ¿no? Todo lo dicho se cumple. Bien. Profe, Sí. ¿puede pasar que haya un campo que sea conservativo, pero que no sea gradiente de una función? No. Ah, ok. O sea, si es f un gradiente, es conservativo. Claro, pero la antirrecíproca creo que se dice. O sea, Sí, si es conservativo, es un gradiente. claro, Sí, señor. Sí, sí, eso es así. Sí, eso se cumple. Que quede claro. Y no importa si estoy en R, vamos a poner así, en R a la N, en líneas generales, no en R a la 2, salvo que la problemática para operar y hacer ejemplos es más fácil trabajarlo siempre en R a la 2, ¿no es cierto? Bien, cuando nosotros analizamos el problema de flujo de un campo vectorial, flujo, necesitamos sí o sí definir una superficie. Y a la superficie, obviamente, la tenemos que definir, por ejemplo, de una forma muy simple en R a la 3, ¿no es cierto? Entonces, en R a la 3, yo voy a tener un eje Z, un eje X, un eje Y, y voy a tener una determinada superficie S, ¿no es cierto? Esa superficie S, obviamente, está acotada, ¿no es cierto? O sea, S está, de alguna manera, podrá ser muy grande, pero siempre es una parte, una superficie generalizada, ¿no es cierto? Eso hay que recordar. Por lo tanto, S es una superficie acotada. Y digo que la superficie S es, en definitiva, un conjunto de ternas ordenadas X y Z, ¿no es cierto?, con la condición de que Z es igual, por ejemplo, a una función G de XY, ¿no es cierto? O sea que estoy indicando de que hay una estructura analítica que me describe cada una de las ternas ordenadas X y Z de forma tal de que Z es igual a G de XY, ¿no es cierto? Ahora bien, G de XY, como todos sabemos nosotros, que es un simple campo escalar en R a la 2, obviamente está definido en R a la 2, y por lo tanto para poder describir a la superficie S, yo necesito delimitar en el plano XY en una zona de los pares ordenados X e Y, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo acá es que los pares ordenados X e Y pertenecen
a un conjunto R, que es el que estoy marcando acá en mi representación gráfica, ¿no es cierto? Entonces, el campo F será igual, por ejemplo, y voy a indicar acá a un campo de 3 componentes, F2, F3, entonces, en una terna ordenada cualquiera del espacio tridimensional y que está sobre la superficie S, yo tengo acá el vector nominalmente indicado como F, ¿no es cierto? De hecho, esto es como si fuese un alfiletero lleno de flechas que de alguna manera salen de la superficie, ¿no es cierto? Pero yo simplemente indiqué una sola de esas flechas. También tengo un vector normal a esa superficie. El vector normal, que es unitario a esta superficie, es el que yo estoy marcando acá formalmente de esta manera, ¿no es cierto? Normal, unitario. Ahora, hay un detalle que hay que tener en cuenta acá cada vez que se especifica un cálculo, de que por cada superficie yo tengo dos vectores normales unitarios, entonces tengo que ver, o sea, tengo el positivo y el negativo, por así decirlo, ¿no es cierto? Normal unitario. Yo tengo que especificar o trabajo con este o trabajo con este, porque la indicación numérica del flujo en un sentido será positivo y en el otro sentido podrá ser negativo, ¿no es cierto? O sea, va a ser igual en valor absoluto pero con signo cambiado. Eso hay que tener en cuenta. Pero como estamos trabajando en términos netamente abstractos, no me preocupo yo acá por preguntar a qué vector normal hago referencia, sino simplemente digo, hago referencia a un determinado vector normal que alguien me lo especifique, sea el positivo o el negativo. Vamos a suponer que nosotros consideremos el positivo. Bueno, el positivo, acuérdense que está dado por menos G sub X, menos G sub Y, 1, dividido G sub X al cuadrado más G sub Y al cuadrado más 1 al cuadrado, que no tiene razón de ser escrito, pero lo escribo a propósito. Entonces, el flujo de ese campo de vectores se va a definir como, en términos simbólicos, lo voy a indicar así, con una integración doble sobre la superficie S del producto escalar que tengo yo acá, de esta manera. En concreto, esto será, en términos formales, el producto escalar de F por el vector normal unitario, escrito como producto escalar, ¿no es cierto? Esto es producto punto, de S. Fíjense que en el problema de la integral curvilínea, la fórmula era muy parecida, ¿no es cierto? La fórmula de la integral curvilínea, en definitiva, involucra al vector, pero en este caso al vector tangente unitario, mientras que en el cálculo del flujo involucra a un vector que no es tangente unitario, sino que involucra un vector normal unitario. Esa es la diferencia que hay en términos formales de la definición de cálculo de flujo, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que si yo tomo este objeto matemático que está acá y este objeto matemático que está acá, que se llama vector, y lo introduzco dentro de esta estructura que está acá, esto será la integral sobre S de, bueno, voy a tener acá F1, F2, F3, así, multiplicado escalarmente por menos G sub X menos G sub Y, 1, dividido G sub X al cuadrado, más G sub Y al cuadrado, más 1, raíz cuadrada. Esto que está acá lo encierro entre paréntesis, porque acá estoy indicando el producto punto, ¿no es cierto? Acá escribo ds, y bueno, fíjense que un elemento de la superficie ds, se relaciona con el R de R de la siguiente manera. De S es igual a menos G sub X al cuadrado, perdón, positivo, ¿no? G sub Y al cuadrado más 1, raíz cuadrada, de R, ¿no es cierto? Entonces, basándome en eso, la integración sobre S es lo mismo que se desarrolle como la integración sobre R. Entonces, la integral sobre S será lo mismo que la integral sobre R, porque fíjense que S está definida por R, en definitiva, que es la zona en donde tomo los pares ordenados X e Y, y acá me va a quedar entonces F1, F2, F3,
cierro mi paréntesis, que corresponde, pongo producto punto, escribo menos G sub X, escribo menos G sub Y, escribo 1, escribo la raíz cuadrada de G sub X al cuadrado, más G sub Y al cuadrado, más 1. Cierro mi paréntesis del producto escalar, y acá escribo entonces el factor de conversión, que en este caso es Gx al cuadrado, más Gi al cuadrado, más 1, raíz cuadrada, de R, y notan ustedes acá la gran similitud que tiene esta formulación con la formulación del cálculo de integral curvilínea. Es muy parecida la formulación, y esto será formalmente como integral sobre R, y ejecuto el producto escalar, sería el producto de la suma del producto de las componentes de igual nombre. Entonces acá me va a quedar menos F1 G sub X, menos F2 G sub Y, más F3, así como está, escrito dr, ¿no es cierto? Y esta cuenta me asigna formalmente el problema de flujo. Puede haber un caso particular en donde, fíjense que yo tomé una superficie que es abierta, ¿no es cierto? Es como si fuese una especie de superficie de un paraguas, ¿no es cierto? Que tengo una arriba y tengo una afuera, ¿no es cierto? Pero mi superficie podría haber sido cerrada como la superficie de un globo, por así decirlo, ¿no es cierto? No necesariamente con una forma esférica, pero puedo pensar en una superficie cerrada, digo de esta manera, y digo, ahora mi superficie dejó de ser una superficie abierta y pasó a ser una superficie cerrada. Entonces, cuando calculo el flujo, fíjense que en un punto cualquiera de las superficies, yo tendré que este será el vector intuitivo F, este será el vector normal unitario, o el que va para adentro, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? El menos normal unitario, hay que tener en cuenta cuál es el que voy a elegir, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquiera de los dos. Obviamente estoy hablando de que S está definida por una forma analítica muy bien definida, ¿no es cierto? Que tengo una función G que me la va a expresar perfectamente bien. Entonces, la integral de flujo se va a indicar, por ser una superficie cerrada, de esta manera. La integral de flujo, ¿por qué? Porque la superficie es cerrada. Yo estoy aclarando acá que en términos simbólicos la integral de flujo es sobre una superficie cerrada. El cálculo es exactamente el mismo. Obviamente podrá llegar a ser un poco más difícil, etcétera, etcétera, pero esto que está acá me indica a mí el flujo de ese campo de vectores sobre una superficie cerrada, concretamente, ¿no es cierto? Y hay un teorema, que no lo voy a demostrar, simplemente lo voy a enunciar, que relaciona el flujo de un campo de vectores, de un campo F, sobre una superficie cerrada, con la divergencia del F, o sea, del campo F, dentro del sólido encerrado por S. ¿Se entiende? Fíjense que S me encierra un sólido, obviamente que lo llamo B, si lo quieren usar así, ¿no es cierto? O sea que S es la cáscara de ese sólido B, B corta, como acabo de poner ahí. Y ese teorema que me relaciona a esta historia dice lo siguiente, que el flujo de ese campo de vectores, el flujo de ese campo de vectores a través de la superficie cerrada S, es igual a la integración de la diferencia. Recuerden, les escribo por acá, de que la divergencia del campo no es otra cosa que la aplicación formal del producto escalar del el operador Nabla invertido con F, ¿no es cierto?
Y recuerden, el operador Naula invertido, o el operador delta Naula, quiero decir, el operador delta invertido, no es otra cosa que el operador que se describe como derivada parcial respecto de x, coma, derivada parcial respecto de y, coma, derivada parcial respecto de z, coma, cierro mi paréntesis, multiplicado por, y tengo mis tres componentes, F1, F2, F3, y esto en concreto, si hago la multiplicación, que es una multiplicación de mentirita, ¿no es cierto? En el sentido de pensar que estoy trabajando con un operador, esto no va a ser otra cosa que la derivada parcial de F1 respecto de X, más la derivada parcial de F2 respecto de Y, más la derivada parcial de F3 respecto de Z. Y fíjense que esto que está acá no es otra cosa que un escalar. ¿Sí? O sea que la aplicación del operador delta invertido con respecto al campo F que estábamos considerando me produce a mí un campo escalar. Y el teorema llamado teorema de la divergencia, relaciona el flujo de ese campo de vectores a través de la superficie cerrada con lo que pasa en el volumen, o sea, con una integral triple sobre el volumen B encerrado por la superficie S, de la divergencia de ese campo, de la divergencia de ese campo, sobre cada uno de los elementos del volumen B interior que está acá. Este teorema es llamado teorema de la divergencia. Este es el teorema llamado teorema de la divergencia. Yo le voy a pedir a la profesora Vivi que, o en todo caso, sí, está bien, a la profesora Vivi que les remita un problema que yo resolví para los alumnos de otro grupo, en donde resuelvo un caso particular de un flujo de un campo de vectores, calculo el flujo y luego calculo la integral triple en la zona encerrada por el volumen, que obviamente coinciden los resultados, ¿no es cierto? Eso es así. Hay otro teorema, pero antes de entrar en ese otro teorema, voy a hacer una relación definida en términos de algo que ya lo habíamos con nosotros, que es el rotacional de un campo F. El rotacional de un campo F no es otra cosa que la aplicación de esta delta invertida, pero en términos del producto cruz del campo F. Y esto en concreto no es otra cosa que la representación convencional IJK. Y acá escribo derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, y acá escribo componente F1, componente F2, componente F3, y escribo el símbolo de determinante, y este símbolo de determinante termina por describirse como la derivada parcial de F3 respecto de Y, fíjense que estoy tomando esto, menos la derivada parcial de F2 respecto de Z, versus Y, más respecto de J, la derivada parcial de F3 respecto de X, derivada parcial de F3 respecto de X, menos la derivada parcial de F1 respecto de Z, versor J, más, y acá que es derivada parcial de F2 respecto de X, menos derivada parcial de F1 respecto de Y, versor K. Bien, bien, bien. Este es el concepto de rotacional o rotor. Rotacional o rotor, como lo quieran, del campo. Del campo F, ¿no es cierto? Bien. Ese concepto ya lo conocemos nosotros, pero yo simplemente lo introduzco para recordar nada más acá la situación. Y considero ahora otro teorema. Si antes se llamó teorema de la divergencia, ahora se llamará teorema del rotor. También llamado en algunos lugares por ahí como Stokes. Está bien, pero lo importante es recordar que se llama teorema del rotor. Cuando nosotros consideramos el teorema del rotor, estoy pensando obviamente que tengo un campo F de 3 componentes, ¿no es cierto? Estoy pensando ante una situación de esa naturaleza.
de esta naturaleza, y estoy pensando que tengo una curva en el espacio tridimensional, eje X, eje Y, eje Z, y tengo yo una curva en el espacio tridimensional que es una curva cerrada simple, ¿sí? Esta es una curva C, obviamente debidamente parametrizada, pero esta es una curva en el espacio tridimensional que es una curva cerrada simple. Entonces, yo tengo acá lo siguiente, que puedo calcular la circulación sobre la curva C de este campo, F, de L, ¿no es cierto? Puedo calcular la circulación de este campo sobre la curva, tal cual con los criterios que estuvimos haciendo anteriormente. Pero, también puedo pensar en que sobre esa curva C descansa una superficie S, de esta naturaleza, ¿sí? O sea que acá tengo una superficie S que descansa sobre la curva C, así como, ¿vieron ustedes cuando tal vez eran chicos, compraban un anillo de alambre y sujetaban ustedes el anillo de alambre dentro de una solución jabonosa y de alguna manera ustedes le pegaban una sopladita, hay alguien que está soplando, esta es la persona que está soplando, ¿no es cierto? Y se forma una especie de inicio de pompa de jabón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese pequeño detalle? ¿Sí? Bueno, acá yo estoy diciendo entonces que el aro de alambre es mi curva C, o sea que mi curva C es como si fuese el aro de alambre, y la superficie S es como si fuese esa pompa de jabón que se está iniciando y que aún no se desprende del alambre. Entonces la pompa de jabón adquiere de alguna manera múltiples formas. Imagínense que ustedes la pudiesen congelar a la pompa en un estado cualquiera. Bueno, es eso lo que yo tengo acá. Y esa curva, esa superficie S descansa sobre la curva C. Entonces, el teorema del rotor, dice que lo que le pasa a la circulación del campo, que yo acá lo puedo representar simbólicamente por esta flecha F, ¿no es cierto?, que está acá, por acá tendré yo el vector tangente unitario, sobre la curva cualquiera, ¿no?, sobre la curva esta C, ¿no es cierto?, en cualquier lugar del espacio tridimensional, lo estoy simplemente indicando ahí, ¿no es cierto?, como impotente como que son esos, y acá lo que me dice es que esto es igual a el flujo sobre esa superficie S que descansa sobre la curva del rotor del campo, así como está, diferencial S, ¿no es cierto? En concreto, esto es lo que dice el teorema del rotor. Y fíjense que no me importa cuál es S, cualquiera sea S, cualquiera sea S. O sea que mientras S descanse sobre la curva C, no me interesa, se cumple lo que se llama acá el teorema del rotor. O sea que lo que hace, acuérdense, fíjense que el rotor de F no es otra cosa que un campo de vectores que tiene tres componentes, ¿no es cierto? Tiene una componente 1, una componente 2 y una componente 3. Entonces, de alguna manera, yo sobre la superficie S estoy indicando acá el rotor del campo F, formalmente, y por acá estoy indicando al vector normal unitario de esa superficie, ¿no es cierto? Y eso ocurre sobre toda la superficie. En concreto, eso es lo que pasa con lo que se llama teorema del rotor y teorema de la divergencia. Evidentemente, si F es un campo conservativo, F es conservativo, o sea, es un gradiente, entonces la integral, acá yo me olvidé del simple, de la integral sobre la cerrada simple, disculpen, entonces la integral sobre la curva cerrada simple C, que está por acá, de ese campo, si ocurre esto, si es un gradiente, si es conservativo, es nulo. Y si es nulo, entonces significa que el rotacional del campo
también igual a 0, porque el flujo tiene que ser 0, ¿no es cierto? Entonces, para saber si un campo es conservativo, necesito saber si es un gradiente o simplemente si su rotacional es nulo. ¿Ven? O sea, ¿cómo yo sé si un campo es conservativo? Si el rotacional del campo es nulo para todo valor de la variable, el campo es conservativo. ¿Se entendió? O sea que de alguna manera son todos, digamos, efectos sinónimos, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Hay? ¿Hasta ahora me han seguido o fue demasiado rápido esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, de alguna manera cierro un poco esta historia con una siguiente consideración. Fíjense que yo estoy hablando de una integral sobre un entorno cerrado simple C de un campo de L, que es igual a el flujo de ese campo sobre una superficie S, del rotor de ese campo, perdón, del rotor de ese campo sobre una superficie S. Punto, ¿no es cierto? Voy a tomar un caso particular. O sea, tomo un caso particular. Voy a tomar un campo F que tiene tres componentes. Una componente F1, una componente F2 y una tercer componente que siempre vale 0. Voy a decir que F1 es una componente que depende de la variable X y de la variable Y, y F2 es otra componente que siempre depende de la variable X y de la variable Y, ¿no es cierto? Y que la tercera componente siempre es nula. Entonces, fíjense que, de alguna manera, lo que yo estoy diciendo es de que esto formalmente es un campo que está en el plano. ¿Se entiende? Porque su tercer componente siempre es nula, y estoy hablando de que las componentes F1 y F2 son siempre dependientes de la variable X y de la variable Y. Entonces, fíjense que en el teorema del rotor, yo estoy hablando del rotacional. El rotacional de ese campo, que concretamente no es otra cosa que la aplicación del operador delta invertido sobre F, en este caso particular, tendrá su forma I A. Acá voy a derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z, y acá voy a tener componente F1, voy a tener componente F2 y la tercer componente nula, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense que yo acá voy a tener TI que va a ser multiplicar, perdón, a la derivada parcial de la constante 0 respecto de la variable Y. O sea, fíjense, se las escribo. La derivada parcial de la constante 0 respecto de la variable Y menos la derivada parcial de F2 respecto de Z. Fíjense que acá está escrito eso. Eso por el versor Y. Acá me va a quedar menos. Y me va a quedar, acá arriba yo me confundí más en la expresión del rotor. A ver, sí, efectivamente, ¿ve? Acá yo cometí un pequeño error. Esto que está acá es necesariamente un menos. Acuérdense de los menores adjuntos que tienen un menos 1 a la n más n, menos n más n, y por lo tanto allí eso va con un signo negativo. Pero bueno, dejando de lado esa pequeña situación, sigo acá con mi pequeña disertación sobre este tema. Fíjense que cuando tomo la componente j, me va a quedar la derivada parcial de la constante 0 respecto de la variable x, menos la derivada parcial de la componente f1 respecto de z, por el versor j, más más, acá abro mi paréntesis de nuevo, y acá me va a quedar la derivada parcial de f sub 2 respecto de x, menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y por el versor k. Y esto, fíjense, esto es nulo. La derivada parcial de f sub 2 respecto de z, como f sub 2 no depende de z, esto que está acá es 0. La derivada parcial de la constante respecto de x es 0 y f sub 1 no depende de z, esto que está acá es 0.
La derivada parcial de f sub 2 respecto de x, bueno, valdrá lo que tenga que valer. La derivada parcial de f sub 1 respecto de y valdrá lo que tenga que valer. Por lo tanto, esto que está acá no es otra cosa que la derivada parcial de f sub 1 respecto de x menos la derivada parcial, perdón, de f sub 2 menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y por el versor k. Esa es la expresión del rotacional para esa situación particular. Pero bueno, Profe, ¿eso no sería igual al teorema de Grimm? a eso estoy yendo. Presente. Para lo que quiero indicarte es que a esta situación particular, el teorema del rotor es lo mismo que el teorema de Grimm, en concreto. Vos te has anticipado. Correcto. Entonces, fíjate que yo acá tengo el eje Z, el eje Y, el eje X, y me imagino que la curva C es esta que está por acá, descripta de alguna manera, C, y el campo F tiene siempre sus componentes, su tercer componente nula, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, lo que estoy diciendo es que el campo F estaría representado formalmente por un vector que está en el plano XY sobre la curva C, y lo que estoy diciendo yo acá es que tengo la integral sobre la curva C del campo F de L, concretamente, y esto es igual a la integral sobre la curva C de la componente F1 de X más la componente F2 de Y, como habíamos desarrollado ya nosotros en la situación anterior para la circulación de un campo de dos componentes que nos quedaba una estructura de esta naturaleza, ¿no es cierto? Obviamente estoy hablando de que X e Y son formas parametrizadas respecto de una variable t, y que de alguna manera la curva empieza y termina en el mismo punto, pero en forma simbólica es eso, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la superficie S que tengo acá? La superficie S necesita tener su tercer componente nula, ¿no es cierto? Por lo tanto, la superficie S es la que está encerrada por la curva C. ¿Y qué dice el teorema del rotor? Que esto que está acá es igual a la integral sobre S, de ese campo del rotor, pero el rotor es esto. El rotor es la derivada parcial de f sub 2 respecto de x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, multiplicado por el versor k, multiplicado por el vector normal a la superficie. Si yo diera el vector normal a la superficie, este que está acá, fíjense que el vector normal a la superficie no me queda otra vuelta que el vector k. Por lo tanto, el producto escalar se desarrolla por el vector k, ¿no es cierto? El vector normal a la superficie. Para este caso particular, es lo que yo estoy llamando vector normal a la superficie, ¿no es cierto? Y esto que está acá no es otra cosa que la integral sobre E. Fíjense que esto que está acá va a ser igual a 1, y esto no va a ser otra cosa que la derivada parcial de f sub 2 x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, así como está, de S. Por lo tanto, el teorema del rotor, ¿no es cierto? El teorema del rotor es, en este caso particular, donde tengo una función una función vectorial cuya tercer componente es nula, termina escribiéndose como la integral sobre el contorno grado simple de f1 de x más f2 de y, igual a la integral sobre S. Se encierra a la superficie de ¿quién? F sub 2 respecto de x, derivada parcial, menos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, de esta manera, diferencial S. O, como por ahí lo tenían escritos ustedes, la integral en el Buffetti o en algunos textos habla de la componente P diferencial X más Q diferencial Y, como es la simbología que por ahí se utiliza en el libro, igual a la integral doble sobre S. Fíjense que la segunda componente es Q sub X menos P sub Y, en este caso, diferencial S, o como aparece por ahí también en los libros con M y N, pero bueno, esto ya es un detalle
menor porque es un problema de nomenclatura y no es un problema de la formalidad. Creo que en el Larson aparece m de x más n de y, si no me equivoco, como la integral sobre s de n sub x menos m sub y de s, ¿no es cierto? Bueno, cualquiera de las acepciones en términos simbólicos, de alguna manera, indican algo que se llama teorema de Green en el plano, que es un caso particular de teorema del rotor, que es un caso particular del teorema del rotor, ¿no es cierto? Esto es importante recordar. ¿Preguntas hasta acá? Profe, estos teoremas que por ahí alguno que otro no demostramos, al final en el coloquio nos podrían llegar a preguntar o no va por ahí. Mirá, la demostración del teorema, de Stokes es bastante complicada, relativamente larga. El teorema de la divergencia es un poco más simple, lo tienen ustedes en los libros. Yo la sugerencia que les hago es la siguiente: traten de leer lo que dice en los libros, traten de entenderlo, pero no le diga nada a nadie, nunca nosotros le vamos a preguntar que demuestren eso, ¿no es cierto? A lo sumo, lo que podemos hacer es operar con un problema para ver cómo ustedes hacen el cálculo y verifican que se cumple. Eso ya es más que suficiente. No sé Claro, si fui claro. Se sí, sí. entiende, ¿no? Ahora bien, les aclaro, lo que aparece en el Larson, en el Stewart, en los libros, ¿no es cierto? Es bastante simple, incluso en Raufetti también es bastante simple, y pueden verlo, ¿no es cierto? No es nada complicado, pero bueno, convengamos, nosotros no vamos a salir a asesinar a un alumno porque no sabe cómo demostrar, pero sí es importante que el alumno tenga cierta pericia en el manejo, llamémosle así, administrativo del teorema, ¿no es cierto? En términos de una ejemplificación, por ejemplo. Nada más que eso. ¿Quedó claro? Sí, profe, buenísimo. Bueno, yo con esto cierro los temas de las integraciones. Esta pequeña hojita que les acabo de escribir se las voy a pasar a través de la profe Viviana o a través de Luciano. Y esta noche con Luciano, dentro de un rato, ustedes van a terminar de realizar algunos problemas de esto y bueno, y con esto cerramos un poco el asunto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? Dale, profe. Bueno, Con respecto al integrador ¿ya tienen fecha, puede ser? sí, mirá, en realidad, a ver, para un poquitito. En realidad, no tenemos una fecha específicamente definida, sino que tenemos abierta de alguna manera alguna serie de fechas, porque tampoco sabemos muy bien cómo son los problemas que ustedes tienen de, qué sé yo, recuperatorios, parciales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a través del profesor Luciano y a través de Luciano y a través de la profe Vivi, ustedes van a recibir de alguna manera alguna comunicación como para decir, bueno, mire gente, tenemos previsto hacer una especie de examen integrador para, qué sé yo, vamos a ponerle así, 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Se entiende? Entonces, ustedes ahí van a decir, bueno, mire, profe, yo puedo, yo no puedo, le vamos a consignar un turno, vamos a tratar de que sean poquitas las personas y después vamos a poner otra fecha que va a ser para el 1 de enero a las 4 de la mañana, por ejemplo, y así sucesivamente hasta agotar. ¿Puede ser? Claro, sí. Yo no les quiero dar una fecha acá específicamente porque las tiene más o menos registrada la profe Viviana y también la estamos cerrando para con el conjunto de gente que cursó química y electromecánica en el primer cuatrimestre y que todavía no lo hizo. Y que habíamos convenido con ellos de que sobre este fin de año íbamos a hacerlo. Entonces, de alguna manera vamos a distribuirlo
y como tenemos tiempo hasta marzo del año que viene, que es donde opera formalmente el cierre del cuatrimestre, ustedes de alguna manera pueden, hasta marzo del año que viene, dedicarse, bueno, a leer, a pensar, a estudiar, a preguntar, etcétera, etcétera, como para poder ir desarrollando esta situación, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Les aclaro que tampoco la cosa es que, no sé, vamos a suponer que vos te presentás al coloquio y descubrimos de que te falta, porque descubrimos que está flojo. Bueno, tampoco vamos a asesinar, y lo que sí te vamos a decir, andá a estudiar y vení para tal fecha y repasalo, ¿no es cierto? Vencida esta situación para marzo y no se hizo nada, o no alcanzaron a aprobar, bueno, pasarán a un estatus de regular y en algún momento más adelante podemos convenir con los profes como para que ustedes hagan algo. Y como esta epidemia va a seguir por 50 años más o menos, entonces vamos a estar medio supeditados a esta situación, y de alguna manera nos vamos a arreglar. Pero lo que nos interesa es que ustedes estudien, se preparen, nos pregunten, dado que tienen nuestros teléfonos, nuestros correos, tienen toda la información, ¿no es cierto? Como para que más o menos ustedes gestionen su estudio y en algún momento terminemos de cerrar este ciclo como Dios manda, ¿no es cierto? No sé si fui claro. ¿Puede ser? Sí, profe, entendimos. ¿No? Muy bien, entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, los dejo. Les voy a pasar esto a la profe Vivi y para que ella se los pase, ¿sí? Ok. Muy bien. Hasta luego.